Gracias porque nos has dado, Señor, la potestad de ser llamados hijos tuyos, por cuanto creemos en tu Hijo Jesús, por cuanto le hemos recibido en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y como hijos tuyos hoy te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu gracia se derrame sobre nosotros, que tu palabra en esta noche nos edifique, nos enseñe. Y le damos toda libertad a tu Santo Espíritu, Señor, para que Él venga y confirme todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Háblanos, Señor, que hoy queremos escucharte y queremos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Con frío, ¿verdad? A mí me encanta el frío. Duerme uno más juntito. Los solteros, lo siento por ustedes. La palabra dice, mejor son dos que uno, porque si uno tiene frío, el otro le calienta. Ni modo, se aguantarán el frío o con 4 cobijas más. Y son tiempos donde pues uno, no sé tú, pero de repente uno piensa mucho, ¿no? De repente te pones a pensar en muchas cosas, pues en lo que fue el año, estamos cerrando un año y pues no fue un año fácil, ¿no? México pues tuvo un año muy ajetreado. A veces a nivel personal también los tiempos son complicadones. Y como dicen por ahí, a veces vemos el vaso medio vacío, vemos el vaso medio lleno, a veces depende de qué humor nos amanecimos. Y pues hay circunstancias que a veces sin ser verdaderamente importantes nos alteran o nos cambian. Pero algo que a mí me sucede es que yo también trato me da por pensar en aquellas épocas, ¿no? Cuando mucha gente estaba alrededor de un pesebre, que sí es cierto lo que dice el pastor, es que está bien bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo hubiera sido en esos tiempos? Y uno piensa cómo hubiera sido vivir en los tiempos de Jesús, caminar con Él, ¿no? Si ya yo conozco personas que han tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa y ya de por sí es una experiencia muy fuerte el estar en los lugares donde Él estuvo, el estar en un lugar donde te dicen aquí muy probablemente Él predicó, Él enseñó, Él caminó, Él pescó, Él hizo tantas cosas. Y la verdad es que nos vemos que es increíble, a mí me parece increíble que el Evangelio con tan pocos datos acerca de la vida de Jesús ha impactado de una manera tan fuerte. En realidad, si lo tomamos como biografía de Jesús, es una biografía muy corta en realidad. Incluso la misma Biblia dice en Juan 21:25, Él decía, pues hizo muchas cosas que si se escribieran no alcanzarían todos los libros del mundo para poder escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces, y yo no sé a ti, pero a mí me da de repente, y yo quisiera conocer mucho más detalles de Él y mucho más aspectos de su vida, pero ante la imposibilidad de poder conocer más detalles en algunos aspectos, pues una fuente muy buena para poder conocer más acerca de Jesús es invariablemente el Antiguo Testamento, la misma escritura, la misma palabra. ¿Sí? Jesús vino porque estaba escrito que Él iba a venir y vino a hacer lo que estaba escrito que Él iba a hacer y vino y podemos encontrar en muchos lados del Antiguo Testamento escritura que nos apunta y nos señala a Él. Muchas sombras de lo que habría de ser, por ejemplo, la obra expiatoria de Jesús. Muchas sombras de lo que sería el ministerio y la salvación que Jesús nos traería. Pero también muchas profecías muy puntuales. Hace algún tiempo me tocó compartir y me acuerdo que llenamos la pantalla de unos y ceros porque era la probabilidad de que alguien pudiera cumplir las profecías que la Biblia habla acerca de Jesús, que una persona pudiera cumplir esas profecías. Y hoy yo quiero que veamos una de esas profecías que está en Isaías 9, versículo 6. Dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y si me quieres pasar la segunda parte. Y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El versículo nos enseña tantas cosas y nos habla tantas cosas acerca de Jesús que bien vale la pena que a lo mejor le podamos dar una desmenuzadita. Y aquí empezando habla de dos cosas: de que un niño es nacido y que un hijo nos es dado. Y son dos cosas que aparentemente pueden sonar igual, pero en realidad son dos cosas diferentes. ¿Sí? Un niño nos es nacido. Si quieres acompañarme por favor a Juan 10, capítulo 18. Perdón, tengo mal la referencia. Pero un niño nos es nacido habla de que Jesús iba a nacer, las otras profecías hablan de que iba a nacer de una virgen. Eso habla de la naturaleza humana de Jesús, de la naturaleza de que Dios se iba a hacer hombre. Y después dice que un hijo nos es dado. Quiere decir que ese niño que iba a nacer iba a ser entregado a nosotros o entregado por nosotros. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. El nacimiento de ese niño fue con el propósito de que ese niño fuera entregado a nosotros, de que nosotros pudiéramos recibir ese regalo. Es el regalo más grande que podemos nosotros pensar e imaginar, Dios entregando a su propio hijo. Y después más adelante dice que el principado sobre su hombro. Eso habla de que ese niño que nació y que iba a ser entregado por nosotros iba a recibir autoridad. La palabra original para principado significa imperio y gobierno, pero viene de una raíz que dice que significa tener poder o prevalecer. Y eso es bien importante porque esta escritura nos habla de que Jesús, esta porción, este principado sobre su hombro, dice que no solamente iba a recibir autoridad, que no solamente iba a recibir el gobierno, sino que iba a prevalecer. ¿Sí? Y esto es muy importante porque tenemos que entender que en algún punto sus discípulos pensaron que la obra de Jesús había acabado cuando Él iba a morir en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, muchos dijeron: hasta aquí llegó todo, vamos a ver qué hacemos, vamos a escondernos en lo que se aplacan las aguas y ya después vemos qué hacemos, porque pues hasta aquí llegó la cosa. ¿Por qué? Porque era importante que se pudiera entender este principio, porque la gente de su tiempo estaba esperando un Mesías que viniera a gobernar como hombre, que viniera a reinar como rey de los judíos en el concepto que ellos tenían, que era un líder guerrero revolucionario que iba a venir a derrocar y a expulsar a los romanos y a tomar él el trono. Pero aquí habla de que es un reino que permanece, que prevalece, que va mucho más allá de los reinos naturales. Entonces es bien importante que aquí veamos que cómo está presentando a Jesús en esa perspectiva de un rey con un reino que no va a terminar, un rey con un reino que va a prevalecer aún en contra de todo lo que pudiera haber sucedido en ese tiempo, y mi amado, aún en contra de lo que pueda suceder en este tiempo. El reinado de Jesús va a prevalecer. Yo no sé qué puedas estar pasando en tu vida, pero a veces uno siente como que el reino se ha ido, o como que el reino ha sido vencido por la enfermedad, por la escasez, por tantas cosas. Pero déjame decirte una cosa: el reino de Jesús en nuestras vidas va a prevalecer si nosotros permanecemos fieles. Es un reino creado para permanecer. Ese es el reino que le ha sido entregado a Jesús. Un reino que permanece, que no va a menguar, que no va a ser derrotado. Después habla de que es admirable consejero.
En algunas versiones de la Biblia vas a encontrar separado, admirable, coma, consejero. En algunas otras lo vas a encontrar junto, admirable, consejero. Pero nosotros podemos ver que Jesús pues tiene las dos cosas, ¿no? Él es admirable. La gente cuando lo escuchaba hablar, independientemente de la adversión que pudieran tener, se maravillaban de las cosas que él hacía. Y él era ese ser admirable, notorio, que de un origen muy humilde, sin tener una campaña de marketing ni nada por el estilo, se hizo notorio inmediatamente. Y la gente que se acercaba a él lo admiraba. Y ese admirable, ese ser admirable, es alguien que también tiene que reflejarse en la vida de cada uno de nosotros. La gente tiene que admirar a Cristo en nosotros. Nos ha venido hablando nuestro pastor, somos sal, somos luz. Y nosotros tenemos que hacer que la gente admire a Cristo a través de nuestro testimonio, a través de compartir la palabra, a través de nuestras obras. Si bien es cierto que las obras no son las que nos dan la salvación, sí son las obras el reflejo de nuestra salvación. Las obras son el reflejo de lo que es nuestra fe. Las obras es el reflejo de lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es que Jesús al día de hoy siga siendo admirado por la gente, siga siendo reconocido, que la gente se sorprenda de saber todo lo que Jesús puede hacer. Ahora no lo pueden ver a Él personalmente haciendo los milagros, pero pueden ver esos milagros obrando y manifestándose a través de nosotros. Vidas restauradas, familias que se reconcilian, hijos que vuelven su corazón hacia sus padres y padres que vuelven su corazón hacia sus hijos, milagros de provisión, tantas cosas que podemos mostrar al mundo para demostrar que Jesús es digno de ser admirado y reconocido el día de hoy. Y después habla del consejero. Y Jesús, seguramente en Jesús podemos encontrar mucho consejo. Él nos aconseja primeramente a través de su palabra. Aquí tenemos la palabra profética más segura. El mejor consejo que podamos encontrar está aquí, sobre cualquier área, cualquier aspecto de la vida. El diablo nos ha querido engañar y de hecho ha engañado a mucha gente pensando que una es la vida cristiana y la vida de la iglesia y la vida del ministerio y otra es tu vida secular. La verdad es que no es así. Tenemos una sola vida, es indivisible y en todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Y necesitamos buscar y necesitamos escudriñar. Y otra manera a través de la cual Él nos aconseja es a través del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros. Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar, Él nos va a consolar. Y entonces Jesús se aseguró de no dejarnos sin dirección, de no dejarnos a la deriva. Por eso envió a su Espíritu Santo a nosotros para que nosotros pudiéramos recibir de Él ese consejo que necesitamos. ¿Quién no necesita un consejo todos los días? Todo el tiempo. Todo el tiempo enfrentamos decisiones en muchas áreas de nuestra vida y necesitamos el consejo de la palabra y la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por seguir nuestro propio consejo? Yo creo que no pasa nada. Yo creo que... Contaba a mi papá un chiste de que un cuate le dio un ray a otro y entonces el que iba manejando de repente en las curvas rebasaba. Presiento que no viene nadie y se aventaba. Y al rato, presiento que no viene nadie. Y presiento que no viene carro. Y ya sé que le dice el que iba de pasajero, ¿sabes qué? Bájame aquí, por favor. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque presiento que tú nos vas a matar aquí. Entonces vamos por presentimientos, seguimos corazonadas y tantas cosas, pero está el consejo de la palabra, el consejo del Espíritu Santo, ¿sí? Y dejó establecido también dentro de la iglesia un orden para que puedas también recibir el consejo por personas que te puedan ayudar a encontrar el consejo en la palabra y a escuchar el consejo del Espíritu Santo. Porque a veces al Espíritu Santo como que pues no te oigo, hay interferencia, como que serás tú, ¿no?
Pero cuando ya te lo dice alguien de carne y hueso, entonces ya es más difícil hacerse el sordo. Entonces, tenemos ahí ese consejo. Después dice que su nombre será Dios fuerte, Dios poderoso, dice también. Y esto está anunciando que es Dios mismo quien viene. Hablábamos de que dice un niño nos es nacido, habla de la humanidad de Jesús, pero aquí dice, habla de su deidad, y son esos dos aspectos que se cumplen y se completan en Jesús, su total humanidad y su total deidad. Dice, Él será llamado Dios fuerte, Dios poderoso, ¿sí? Y Jesús lo afirmó en muchas ocasiones. En Juan 10:30 les decía, el Padre y yo uno somos. En Juan 17:22 Él está orando por sus discípulos y le pide al Señor que los guarde y les pide que les dé unidad para que sean uno como el Padre y el Hijo, como tú y yo somos uno, ¿sí? Y más adelante dice, en Juan 14:9 les dice, los discípulos dicen, muéstranos al Padre, y Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí se está cumpliendo esa parte de la Escritura donde dice, Él es el Dios fuerte, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Y entonces Él dice, yo soy, y repetía constantemente, yo soy. Para que la gente no divagara, no buscara, no se confundiera. Y podemos ver muchos aspectos donde Jesús no solamente de palabra, sino también en sus actos está demostrando su deidad. Por ejemplo, Él recibió adoración. Si tú lees la Biblia, cuando los hombres se postraban a adorar a un ángel o a un hombre, siempre le decían, no, levántate porque yo soy ángel, porque yo soy solo un hombre. Y Jesús permitió que la gente se postrara a sus pies y le adorara. Solo Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, conocía perfectamente que solo siendo uno con el Padre, siendo Dios mismo, teniendo Él toda la plenitud de la deidad, era digno de recibir adoración de otros hombres. Entonces Dios mismo, esta escritura nos habla de los dos aspectos tan importantes que tenemos que entender en Jesús: su humanidad y su deidad. Y al final dice, príncipe de paz. Y cuando los ángeles les anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús, al final cantaban un cántico que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Es el príncipe de paz que ha venido, y que parte de lo que Él nos trae es precisamente esa paz. Primeramente nos trae paz con Dios. Vamos a Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos vino a poner en paz con el Padre. Tú y yo éramos enemigos con Dios, no estábamos en paz con Dios. Le habíamos, por así decirlo, declarado la guerra a Dios con nuestros actos. Nos habíamos rebelado contra Dios y no podía haber paz entre Dios y nosotros, porque nuestro pecado era grande, era constante y era recurrente. No teníamos paz con Dios. Pero Él viene y a través de su sacrificio nos pone en paz con el Padre, nos reconcilia con Él. Y hoy podemos decir, Señor, yo estoy en paz contigo. Cuando yo tuve mi primer encuentro con Dios, yo estaba quebrantado y yo no podía aceptar que Dios me estuviera diciendo, todo está bien, estamos en paz. ¿Y cómo crees que estamos en paz si yo soy así? Estamos en paz, todo está bien.
No, pero si yo he hecho esto y lo otro y bla, bla, bla. Sí, pero estamos en paz. Ahora tú y yo estamos en paz. Ahora todo está bien entre nosotros dos. Y yo me negaba y yo decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Sentía que yo tenía que hacer algo, sentía que ciertamente yo tenía de alguna manera que pagar mi deuda y me rehusaba a creer que mi deuda ya estaba pagada y que yo estaba en paz con Dios. Pero cuando nosotros estamos en paz con Dios, después viene algo maravilloso que es, podemos estar en paz con nosotros mismos. Dice Romanos 8:1, por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando yo me pongo en paz con Dios, entonces yo me puedo poner en paz conmigo mismo. ¿Te has dado cuenta que muchas veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo? Que a veces nos cuesta más trabajo perdonarnos a nosotros mismos y los demás nos perdonan y Dios nos perdona y nosotros todavía seguimos ahí aferrados a no querernos perdonar y no estamos en paz y estamos llenos de condenación. Hubiera sido mejor un ponchecito, ¿verdad? Pero bueno. Y la condenación es el arma favorita del diablo para apartarnos, para hacernos creer que no tenemos ningún derecho, que no tenemos perdón. Y el diablo nos llena de condenación, nos quita la paz. Y entonces, pues vivimos una vida de lamentaciones y de enojos. Y después buscamos a quién le echamos la culpa y tantas cosas, pero todo es porque no tenemos paz con nosotros mismos. Y hacemos tantas cosas y la buscamos de tantas maneras. Platicaba hace poco con un amigo, estábamos comiendo en mi casa y hablábamos un poquito de las filosofías y diferentes creencias y todo. Y lo que yo le decía es que el problema de todos esos sistemas es que solamente le dan al hombre una sensación de bienestar, pero no llenan su verdadera necesidad, que es una comunión con Dios. ¿Sí? Tú vuélvete vegano y te vas a sentir bien, pues le bajas al colesterol, a los triglicéridos, tu digestión va a mejorar, muchas cosas, ¿no? Pero te da una sensación de bienestar solamente, pero no está supliendo y satisfaciendo tu necesidad real, que es la necesidad de salvación, la necesidad de tener una comunión con Dios. Esa es nuestra necesidad más apremiante. Hace poco en el curso yo les comentaba, el arrepentimiento es algo que nosotros tenemos que predicar también porque es la puerta de entrada a la salvación. Y a veces vamos con personas que no son creyentes y tienen una necesidad y ministramos esa necesidad, pero no les hablamos del arrepentimiento y de la salvación. ¿Qué hicimos? Solamente les dimos un pequeño paliativo, pero no los llevamos a satisfacer su necesidad más apremiante. Porque si tú vas y oras por una persona y esa persona se sana, pero eso no quiere decir que va a ser inmortal, ¿verdad? Algún día tal vez va a morir. ¿Y de qué sirve que Dios le haya sanado en este tiempo si no fue llevado en arrepentimiento y a la salvación para tener vida eterna? Entonces tenemos que ayudar a la gente y llevarlas, porque muchas veces terminan en ciclos hasta destructivos. ¿Por qué? Porque no están en paz con ellos mismos. Porque al no estar en paz con Dios, no están en paz con ellos mismos. Y después de que ese príncipe de paz nos ha dado paz con nosotros mismos, nos da paz también con nuestros semejantes. Dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 8. Romanos 12, 8.
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Versículo 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Versículo 10, ámense unos a otros con un afecto genuino. Y fíjate lo que dice, deleítense al honrarse mutuamente. Esto habla de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir amándonos, sirviéndonos unos a otros. En el capítulo 14, versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? Y nos habla de muchas cosas. Dice, si tienes a traer tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, ve y arréglate primero y luego trae tu ofrenda. Y nos habla de esa importancia de vivir en paz. Incluso dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces el príncipe de paz nos pone en paz con Dios, nos trae a paz con Dios, trae paz, nos da paz con nosotros mismos, nos da paz con nuestros semejantes. Y otro aspecto muy importante es que nos da paz en medio de las circunstancias, porque pasamos circunstancias difíciles. ¿Sí? El evangelio no es una promesa de una vida sin problemas y sin dificultades y sin tribulaciones y sin tentaciones y sin caídas y sin... No. El cristianismo, el evangelio, muchas veces precisamente por mantenerse fieles a lo que Dios establece, vamos a tener situaciones difíciles y vamos a enfrentar las situaciones difíciles que puede enfrentar cualquier persona común y corriente: enfermedad, la muerte de un ser querido, muchas cosas. Pero vamos a Juan 13, por favor. Jesús está aquí hablando de lo que está por venir, predice la traición y anuncia que Judas es el que lo va a traicionar. Y dice más adelante, como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Dice, en algún momento dado tal vez ustedes van a tener situaciones donde me van a buscar y pareciera que yo no estoy. Pero les dijo también, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y muchas veces vamos a enfrentar situaciones difíciles y vamos a enfrentar problemas y vamos a enfrentar, pero tenemos que tener la confianza en que Él ha vencido al mundo y que todo lo que nosotros podemos vivir en este mundo es pasajero y la tribulación es pasajera y los problemas son pasajeros y tenemos una respuesta de parte de Él. No siempre la que nosotros quisiéramos, pero sí la mejor respuesta, lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recibir. Y entonces nosotros tenemos que entender que esta paz que Jesús nos ofrece, por eso Él dice que no nos la da como la da el mundo, porque el mundo mide su paz y está en paz en función de ¿qué? De las circunstancias. Bajó el dólar, estamos bien. Bajó la tasa de interés, estamos bien. Subió el dólar, subió la tasa de interés, ya no estamos tan bien. Pasó esto, pasó lo otro. Y todo está en función de las circunstancias, pero nosotros debemos estar con nuestra fe puesta más allá de las circunstancias, viendo más allá de las circunstancias, entendiendo que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entendiendo que por muy difícil que sea la situación, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que podemos enfrentar lo que venga con paz. Y yo no estoy diciendo que cuando vengan los problemas nos pongamos a bailar y a danzar de felicidad, ¿verdad? Sí, se acongoja uno, sí te duelen muchas cosas,
pero no caemos en la desesperación, no caigamos en la desesperanza, porque Él ha vencido al mundo. No hay nada que este mundo pueda hacer que prevalezca por encima de la obra redentora de Jesús. Y entonces nosotros vemos en este pequeño versículo cómo nos marca toda una descripción tan amplia de Jesús, que podríamos decir, pues, está tan claro, ¿verdad? Que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, y podemos pensar en tantas cosas, pero de repente yo también me pregunto, ¿por qué muchas veces perdemos de vista tantas cosas, tantas promesas, tanta palabra? ¿Por qué muchas veces nuestra fe desmaya y nuestra fe a veces está fluctuante? Y yo lo veía en estas épocas donde, a ver, ¿quién no recibió ninguna tarjetita o imagen en el WhatsApp o en el Face así de Feliz Navidad y muchas cosas? Todos recibimos algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces recibimos cosas que vienen con una muy buena intención, pero que nos muestran, y para mí lo pongo como ejemplo porque es una muestra de cómo muchas veces perdemos de vista y nos dejamos ir sobre las cosas, tradiciones y muchas cosas, y perdemos de vista lo que es verdaderamente el Evangelio. Este versículo nos habla de un Dios fuerte, de un consejero, de alguien que tiene una autoridad ya establecida por Dios, de alguien que nos va a dar paz, y sin embargo muchas veces todo eso no lo podemos vivir y no tenemos paz. Y no buscamos el consejo y no confiamos en ese Dios poderoso y no vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y dices, ¿por qué? ¿Será que ya pasaron 2000 años, como que ya el punch ya bajó, ya se cansó? Y yo lo veo desde esta manera yo le puse a la charla del día de hoy, es una cuestión de perspectiva. Porque en este tiempo mucha gente está viendo el pesebre, y mucha gente, lo voy a hacer un poquito más para acá, mucha gente está muy consciente del pesebre y estamos enfocados en el pesebre y nos creamos imágenes del pesebre y tradiciones alrededor del pesebre y tantas cosas en el pesebre que nos desvían sin darnos cuenta. ¿Quién recibió, por ejemplo, un deseo que diga, hoy deseo que Jesús nazca en tu corazón? Y es un buen deseo, pero teológicamente está medio raro porque Jesús ya nació. O le dicen a los niños, pídele tu regalo al niñito Jesús. Bonita tradición, pero teológicamente está equivocado, porque el niñito Jesús ya creció, ya se hizo hombre, ya fue clavado en una cruz, ya murió, ya resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre como Jesús, el Hijo de Dios. Ya no es el niño Dios. Y a veces nos quedamos en esas cosas tradicionales y de mucho, pero ¿sabes cuál es el problema? Que llegamos al pesebre, vemos el pesebre y levantamos la vista y no hay nada, porque estamos viéndolo desde la perspectiva equivocada. Y entonces de repente en esta perspectiva por aquí se cruza un señor con panza, vestido de rojo y con barba blanca, cargando cosas que parecen regalos, y decimos, qué buena onda. Y de repente se cruza aquí que a fuerza tenemos que cenar pavo y decimos, qué rico el pavo. Porque estamos en el pesebre viéndolo desde la perspectiva equivocada. Yo tengo que cambiar mi perspectiva y ver el pesebre desde otro ángulo, porque al final está la cruz. Yo tengo que entender que esto fue un acontecimiento, un evento que iniciaba y que marcaba el inicio de algo todavía mucho más glorioso. Mucho más glorioso. Y no menosprecio, y yo le doy gracias a Dios por el regalo de que su Hijo haya venido a nacer en medio de nosotros en una condición tan humilde, y le doy gloria a Dios y festejo también, pero no puedo perder de vista la cruz.
Porque también esto marca algo que Jesús hizo mucho, es dejarnos modelos a seguir. Y sabes que, mi amado, yo no necesito, es incorrecto esperar o pedirle a la gente y decirle a la gente que Jesús tiene que nacer en su corazón. Más bien, yo tengo que nacer de nuevo en Él. Yo soy el que necesita nacer de nuevo, y necesito nacer de nuevo y como Jesús nacer para tener un destino hacia una cruz, y que yo pueda venir al pie de la cruz y primeramente ser redimido en la cruz, pero después, igual que Él, tomar mi cruz y seguirlo. Cuestión de perspectiva. Si yo no veo al pesebre y veo a ese, y me imagino ese niño, y digo, ese niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ese niño del que se dicen todas esas cosas, creció y se hizo hombre y murió en esa cruz. Entonces yo me estoy quedando a medias y no estoy cumpliendo y no estoy alcanzando el propósito para el cual Él fue enviado a esta tierra. Jesucristo no vino a la tierra para que festejemos cada 24 de diciembre. No, nada más. Qué bueno que lo festejamos, qué bueno que celebramos, qué bueno que reconocemos y nos tomamos un tiempo para agradecerle a Dios por ese regalo tan precioso. Pero hay mucho más, mucho más. Y yo tengo entonces que, como te decía, nacer de nuevo e ir en pos de la cruz. Y aquí está mi redención, y aquí está mi salvación, y aquí están todos mis pecados y toda mi inmundicia y toda mi maldad. Y entonces yo puedo dar un paso y decir: he nacido de nuevo, he sido hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, porque en la cruz se consumó lo que empezó acá. Y ahora yo nazco y yo vengo y tomo mi cruz. Si me quieren, por favor, proyectar Gálatas 2:20. Porque al final de cuentas, el cristianismo se trata de, sí, de nacer. Se trata de nacer, se trata de venir, de renacer nuevamente. Pero la esencia del cristianismo, mi amado, es morir. Morir. Si el viejo hombre no muere, yo no voy a alcanzar el galardón. Si el viejo hombre no muere, yo no puedo disfrutar de mi salvación. Si el viejo hombre no muere, es más, yo no puedo estar seguro de mi propia salvación. Si el viejo hombre no ha muerto, si mi vieja naturaleza no ha muerto, yo tengo que llegar y nacer de nuevo, y entonces empezar a caminar una vida y tomar mi cruz y seguirlo a Él, para que llegue el día que yo pueda decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. De eso se trata. De eso se trata. Y por eso venimos y vemos el pesebre, pero el mensaje siempre, siempre nos apunta a la cruz. Y me dice: Jesucristo nació y Jesucristo fue a la cruz. Y tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Y seguirlo. Y la cruz es un instrumento de muerte. Cristo tomó su cruz, ¿para qué? Para morir en ella. Yo no voy a tomar mi cruz para morir en ella como expiación por mis pecados, sino que voy a tomar la cruz para clavar en ella mi vieja naturaleza y asegurarme que esa vieja naturaleza muera, y entonces pueda Cristo vivir en mí. Y eso es lo que tenemos que buscar, mi amado. Y de eso se trata esto. Aprender de la palabra de Dios es para ayudarnos a vivir una vida plena conforme a nuestra nueva naturaleza. Aprender de la palabra nos ayuda no solamente a ver la parte bonita y la parte tradicional, sino ver más allá. Y entender que el plan de Dios
por encima de todo pone la salvación. Lo más importante del plan de Dios para tu vida y para mi vida no son las bendiciones, no es la provisión, no es la sanidad, eso son añadiduras. La parte central del plan de Dios para ti y para mí es la redención. Y a veces nos vamos sobre las añadiduras. Leía una ilustración que dice: si tú a un mono le das a escoger entre un puñado de billetes y un plátano, ¿qué crees que va a tomar el mono? El plátano, porque no sabe que con los billetes puede comprar muchísimos plátanos. Y perdóname por la comparación, pero a veces nosotros tomamos una bendición, buscamos una bendición, pero no buscamos a Dios, porque no hemos entendido que teniendo la salvación y estando con Dios podemos tener esa bendición y muchas más, y mucho más de las bendiciones que podamos disfrutar aquí en la tierra. Tenemos salvación y vida eterna. ¿Qué escogemos? ¿Qué buscamos de Dios? A veces las circunstancias son complicadas. Recientemente en casa pasó ahí una situación en el trabajo que nos cuatrapea todo el plan financiero en casa. Y yo estaba incómodo, hasta que de repente yo mismo me senté y me pregunté: ¿cuándo te ha dejado Dios de su mano? No hay razón para que esté yo en pánico. ¿Y qué voy a hacer? Y la escuela y la casa, ¿cómo la voy a...? Dios nunca me ha dejado. Pero estaba tan aferrado por cosas y pensando que iba a perder, o no sé cuántas cosas pasan por la mente, que me olvidaba que si yo estoy con Él, todo lo demás son simples añadiduras. Simples añadiduras que Él en su momento va a traer. Pero regresando al punto, mi amado, no sé dónde está Pepe, ¿me puedes ayudar, por favor? Regresando al punto, mi amado, necesitamos nacer de nuevo. Pero necesitamos nacer de nuevo, vivir una nueva vida que nos conduzca a la cruz. Y una vez en la cruz vamos a ser redimidos, restaurados, rescatados. Pero tengo que tomar también mi cruz y seguirlo a Él. Y de verdad, es mi deseo para todos nosotros que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y la vida de Cristo en ti va a impactar a otras vidas. Y la vida de Cristo manifestándose en nosotros va a hacer que Jesucristo sea admirado por otras personas, reconocido por otras personas, que lo puedan ver como ese Padre eterno, como ese Dios fuerte, como ese admirable consejero, como ese príncipe de paz. Muchas personas están esperando que tú y yo podamos mostrarles el camino completo, que empezó en un pesebre y terminó en una cruz, pero no acabó ahí, porque ahora Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo no sé si hay alguien que nos visite por primera vez, me quiera saludar levantando su mano. Todos somos de casa. Muy bien. Yo sé que hace, no sé, algunos más tiempo que otros, pero todos hicimos una oración pidiéndole a Jesús que viniera a nuestros corazones y que diciéndole que lo aceptábamos y lo recibíamos como Señor y Salvador. Pero hoy te quiero invitar a que hagamos una oración pidiéndole que nos haga y nos ayude a nacer de nuevo. Así como Él nació
para darnos salvación y vida eterna hace muchos años, que ahora nosotros podamos nacer para recibir esa salvación y vida eterna, que podamos nacer de nuevo en el Espíritu para recibir esa salvación y vida eterna, y que podamos caminar en pos de Él, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, te damos tantas gracias por el maravilloso regalo que nos diste en tu Hijo Jesús. Nos gozamos, Señor, nos gozamos de saber que hace tanto tiempo, hace muchos años, nació un pequeño niño en el alejado pueblo de Belén, Señor, pero que nació con un destino glorioso. Nació para ser entregado por nosotros, pero también para ser llamado Padre eterno, Dios fuerte, consolador, admirable consejero y príncipe de paz, Señor. Te damos gracias porque Jesús nació, y te damos gracias porque Él murió en una cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y te alabamos y te bendecimos porque sabemos que Él resucitó y está sentado a tu diestra. Y hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes verdaderamente a nacer de nuevo, que seamos nuevas criaturas, renovados, transformados completamente en una nueva criatura, Señor, conforme a tu plan, a tu propósito perfecto para cada uno de nosotros. Y que en esta nueva vida, conforme a esta nueva naturaleza que tú nos das, Señor, nosotros seamos capaces de caminar en pos de ti, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiéndote, Señor. Y que podamos decir que estamos juntamente crucificados contigo, que hemos crucificado la carne, nuestros vanos deseos, nuestra vanagloria, nuestros pecados, todo eso ha quedado crucificado en la cruz, y que ahora eres tú quien vive en cada uno de nosotros. Ven y vive tú en nosotros, Señor. Queremos vivir en tu vida y queremos llevar esa vida a otras personas que todavía no la han recibido, que no te conocen, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.